Cordial saludo, me presento, soy Nelson Torres Gómez, del grado 10.2 de la jornada mañana del Colegio San Simón. Hoy les vengo a exponer la teoría del conocimiento. Es un pequeño libro del cual necesito ya les mostramos aquí la información del libro. La información del libro es la siguiente, mira, está la fecha de publicación original, que fue hecha en 1925, del autor Jans Essen. Es un recorrido a través de la historia de la filosofía, intentando definir de una manera más aproximada las cuestiones incoherentes al origen, la esencia y el concepto del gran conocimiento humano. Mi docente de curso es José Miguel Pedraza, un profesor muy bueno. La descripción, bueno, es un modo sistemático sobre cuestiones de origen, de la esencia y certeza del conocimiento humano. ¿Esto a qué viene? Bueno, es más que todo es un sistema que agobia todo lo que es el tema de cómo cuestionamos tal cosa como el origen, como la esencia, como la certeza de eso, del conocimiento humano. Seguimos con la siguiente, los métodos. La trascendental. Bueno, es un método de investigación regresivo que retrocede desde los datos factorizados como los datos del conocimiento empírico hasta las condiciones necesarias y universales que deben cumplirse para que esto sea hecho. Como sea posible, es un trascendental, es como algo que dio un toque para avanzar en el método de los diferentes métodos del conocimiento filosófico. El fenomenológico es un movimiento heterogéneo, por lo que no es fácil dar una definición única, pero la frase de Husserl, volver a las cosas mismas, resume perfectamente su pensamiento, en el cual se hace el mismo movimiento, pero mucho diferente al trascendental y a los otros métodos. El psicológico. Como disciplina filosófica de la teoría científica, debe encargarse de la explicación e interpretación filosófica, dando así su objetivo de estudio sobre el conocimiento humano. Bueno, ¿eso en qué se puede dar? Pues esto es más que todo del pensamiento de cada uno, dándose en cómo reacciona con el pensamiento y el cerebro de cada uno, cómo reacciona ante diferentes tipos de situaciones con la psicología del método fisiológico. La esencia general. Bueno, la filosofía es un autoexamen del alma sobre un comportamiento evaluativo teórico y práctico, y al mismo tiempo es el intento de obtener una información sobre las relaciones últimas de las cosas para obtener una concepción racional del mismo universo. Esto es más que todo lo que agobia a toda la filosofía, todo lo del método del conocimiento filosófico. Prácticamente es como hacer un examen sobre todo lo que son los métodos, qué es, cómo se lleva a tal cosa, la duda, cómo hace esto a la filosofía del conocimiento filosófico. Seguimos con la siguiente, la posición de las teorías. Bueno, la teoría de la ciencia, los valores, la concepción del universo. Esto viene a que, por ejemplo, nosotros no nacimos con un tal manual de aprender tal cosa, sino que ya nacimos con un pequeño conocimiento, porque a nosotros ninguno nos enseñó a gatear desde esa pequeña edad que no sabíamos ni que era una misma palabra, no entendíamos nada. Prácticamente el universo se encargó de la concepción de enseñarnos automáticamente a cómo gatear, cómo caminar y cómo expresarnos de las diferentes maneras de cada universo y de cada uno, ¿no? La posibilidad del conocimiento. Bueno, el dogmatismo. Bueno, el dogmatismo es una supuesta verdad que acepta sin crítica o examen. ¿Cómo es el dogmatismo? Bueno, este acepta que es incita a los demás a proceder según lo establecido. El dogmatismo puede definirse como la propensión a los dogmas o los que son siguientes a exigir a una misma verdad sea aceptada sin posibilidad de cuestionamiento. Los tipos de dogmas. Bueno, los dogmas religiosos son aquellos que aceptan una verdad directamente revelada por Dios. Por ejemplo, los que son ateos, los que son religiosos a diferentes tipos de religiones. Entonces,
esos tienen cada vez su diferencia en cada creencia de Dios. Cada uno le tiene su diferente nombre, los romanos, los diferentes, entonces eso siempre hay diferencia. El dogma jurídico es aquello que se considera más que todo vinculando el derecho del fundamental del cuestionamiento que conforma el dogmatismo. Prácticamente es una forma jurídica de las normas jurídicas del mismo norma jurídico. Prácticamente es considerado un carácter jurídico que vincula el derecho de las leyes y diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, el dogma científico, que es otro tipo de dogma, es más que todo una teoría que describe fenómenos observantes cuantificables que se pueden hacer aceptados por la comunidad científica bajo un paradigma determinado, por ejemplo, la teoría de la gravedad. Esta es muy buena y ya que hace la referencia al dogma científico con las leyes científicas de los diferentes tipos de dogma en el cuestionario de las científicos, ¿no? Siempre se ve diferente al tipo de científico. Bueno, eso ya sería por ese momento. Seguimos ahora con el escepticismo, que es lo que determina su origen o el objetivo del escéptico, que tiene el mismo valor del vocabulario griego, diferente a los derivandos de diferentes tipos de temas. Por ejemplo, podemos observar cuidadosamente los esceptarios, que se hacen llamar cretios, o los que examinan a los diferentes tipos de investigaciones del mismo conocimiento. Las características del escepticismo son las que se apoyan de sus fórmulas clásicas originales en Grecia. La mayoría de los distintos filósofos que estudiaron esta pequeña escepticismo, de los que ejercen, retomaron las mismas características pirónicas descritas por el sexto empírico. Entonces esto conoce como la trilemia de Griapa, que restablece los siguientes ideales. Por ejemplo, el regreso al infinito, cómo nos creamos, la injustificación, el círculo vicioso. Estos tienen diferentes tipos de argumentos de la cadena sucesiva que da el diferente tipo de tema a lo que se puede crear como el del infinito. Por ejemplo, hay dos teorías: la teoría del infinito, que fuimos creados directamente por el universo, y la otra, que fueron creados en 7 días según la religión. Eso ya lo escribimos en el dogma de religioso. Bueno, el cristianismo. El cristianismo son más que todo la vaina de la filosofía que cultivó aquellas épocas pasadas sobre la cristianidad. Prácticamente lo religioso, pero con un poco más de tema más enfocado. Eso bien sea en la rebelión de la misma filosofía religiosa o diferentes tipos de temas. El realismo y el subjetismo. Bueno, el realismo del primero, que se puede decir que es confuso, pero tal vez que es falaz y que puede ser unos segundos, ya que al parecer quienes no usó sabía que estaba hablando ante todo de lo que había de hacer aclarar en la palabra del realismo. Prácticamente como hacer referencia al posicionamiento del cognitismo, del epistemismo, ante todo con el objetivo del mismo propiedad física, química, biología y especiología social. Sí, así se dice, si no estoy mal. Y que no depende de los deseos, de la voluntad y las experiencias o ilusiones del mismo diferente de las personas. El pragmatismo. Bueno, el pragmatismo es una corriente filosófica centrada en la misma versión de la práctica de la teoría, que describe el proceso de la teoría que se extrae de la práctica, que se aplica en diferentes tipos de cuestiones. Esto puede dar a las posiciones de las importantes características, como los diferentes conceptos al diferenciar cada tipo de tema, que cuenta los métodos diferentes. Bueno, seguimos con la otra. Bueno, origen del conocimiento. El apriorismo. Este adverbio se utiliza al general referirse como a lo que hace antes de investigar o considerarse un asunto. En filosofía, a prioridad significa más que todo pasar la causa del efecto según él, o la prioridad que se puede obtener diferentes de una misma información sobre el real, que depende de la misma experiencia. Esto significa priorismo. Seguimos por empirismo, prácticamente. El empirismo es una escuela filosófica que considera la experiencia como punto de partida y base en la última de todo el conocimiento posible.
Para que los empiristas de la realidad se basen en todo el conocimiento, ellos deben tomar las mismas ideas y los conceptos de la mente humana a partir del mundo sensorial, es decir, de todo lo que perciben los sentidos de los diferentes seres humanos. El racionalismo. Bueno, el racionalismo prácticamente es la razón por el que prácticamente es el movimiento filosófico que define a la razón como principal facultad de conocimiento. Eso surgió en los tiempos modernos, especialmente en Europa y en los siglos generalmente de los considerados movimientos empíricos, donde se da la sensibilidad prevaleció, donde la razón prácticamente es la razón de racionar del mismo cerebro de cada uno. El intelectualismo es una de las corrientes filosóficas de conocimiento que afirma que las experiencias y el pensamiento o razón son la base de todo conocimiento. El intelectualismo afirma que el conocimiento universal y los juicios lógicamente necesarios provienen de tanto la razón como de la experiencia diferencial en el tema del intelectualismo. Esto da mucho conocimiento a los diferentes tipos de razones. El optimismo y la metafísica dan a que es la esencia del conocimiento, más que todo basándose en un objetivo creado por el mismo ciencia filosófica que da a los mismos filosóficos prácticamente. El realismo es el que da como el tema a la realidad prácticamente, abriendo tema a que es lo previsto, lo que está actualmente, lo de uno prácticamente, lo que uno ve diferente con los demás. Eso es el realismo. La metafísica, el idealismo, prácticamente es lo que da la ideal de la mente de uno, dándose a transversar, a proyectarse, prácticamente es a eso, prácticamente todo. El fenomenismo es el que da al diferente tipo del fenómeno, que da como los de la metafísica, en diferentes tipos de cosas, y da a diferente esencia del conocimiento. Y por último tenemos el criterio de la verdad, que es prácticamente el pensamiento. Ver realidades con conciencia y la razón es lo más verdad y más conciso del conocimiento filosófico, porque es lo que se cree y se basa en eso mismo. Es prácticamente el pensamiento del cerebro y cómo actúa cada ser humano en las diferentes circunstancias o conocimientos o la misma razón dependiendo de dónde se encuentre. Y damos por terminado esto. Muchas gracias. Espero les haya gustado.